Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos a todos. Soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace está en descripción de este vídeo junto a código promocional para cuando queréis hacer el depósito en la plataforma recibís un bono de 50%. Vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, aquí estamos con la primera opción. Vamos a verlo. Vamos a ver el movimiento. No, mejor arriba. Ya que vemos el movimiento arriba, pues esta es mejor señal. Ver el movimiento, la dirección hacia dónde va el precio es lo mejor. Entonces, hacer una pausa, esperar un poco, segundos, a veces minutos, dependiendo de qué franja de tiempo trabajamos. Es mejor esperar, observar. Ya estamos ciertos a dónde va y sí, bueno, cierto, tampoco 100% no puede ser, pero cerca de puede. Así que nada, vamos a esperar el tiempo que queda aquí. Estoy utilizando técnica de porcentaje compuesto para que podamos ver el crecimiento del balance bastante rápido y pues por exponente, ¿no? ¿Qué queda? Queda muy poquito. Veo que estamos bien de momento. Perfecto. Para de segundos. Uf. Cerca. Bastante cerca de... Estaba cayendo el precio otra vez. Nada, da igual. Hemos sacado el beneficio. 115 y seguimos. Vamos con siguiente par. Vale, aquí mismo podemos observar. Vamos aquí. Un nivel de resistencia y otro de soporte. Ya tenemos un canal, pero recomiendo siempre hacer más de un nivel por lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una copia y ¿cuál es? Este. Y metemos aquí. Y a ver si hacemos otro más. Ahí, por ejemplo. Y ahí estamos viendo el movimiento hacia abajo. Entonces ya podemos hacerlo nuestra decisión. Y en este caso es abajo. La opción put. Ahí lo tenemos. Así se controla un poquito mejor cuando podemos construir por lo menos 4, a veces 5, dependiendo, pero no más, porque si no es que se está creando una cosa sucio, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que hemos creado estos 3 niveles, vamos a decir, el del medio, el de arriba y el de abajo. 3 espacios de niveles. Entonces, de momento estamos en el nivel medio. Y pues ya lo podemos controlar bien, ya porque vemos el movimiento hacia arriba abajo digamos, el suelo y techo. Vale, aquí estamos con el beneficio. Y bien funcionan, bien se puede hacer decisiones más concretas, más ciertas. Vale, en este caso 221 y seguimos con la siguiente parte. Justo la siguiente. Vale, aquí vemos el movimiento abajo. Construimos un canal simplemente para ver un poco qué es lo que estamos. Ahí. Vale, pues vemos el movimiento abajo en este caso. Y pues lo veo bien. Aparte de eso, el MACD nos está dando también esta indicación con la barra debajo de cero en histograma.
Y Stochastic también está a punto de cruzar con la línea lenta abajo. Ahí está cruzando y vemos el movimiento bien, está yendo hacia abajo. Y nos queda medio minuto y os quiero recordar que en descripción de este vídeo podéis encontrar un enlace de invitación a un grupo en Telegram donde podéis aprender trading. Es bastante bueno el recurso, es gratis unir y pues tiene un montón de cosas que van a ser muy útil para vosotros. Hay señales, hay muchas explicaciones cómo trabajar con los indicadores, osciladores, combinaciones de estos y en general se puede aprender mucho ahí y además una comunidad de traders que siempre es buen soporte. Así que nada, a aprovecharlo y seguimos. 124. Vale. Vamos con la siguiente opción. Aquí en este par. Que vamos a cambiar. Está aquí. Mejor creo que vamos a intentar ir con el precio el que vemos, ¿no? Que tenemos aquí. Wow. No, al revés. Vamos a ir con la opción arriba. Porque en este caso he visto que hay un nivel bastante fuerte de soporte. Y desde este nivel se puede ver un pullback, quizás. O mira, incluso hay otro nivel más hacia abajo aquí. Ajá, que es todavía más fuerte. Vemos aquí, sí, es más fuerte. Entonces, he anticipado un poquito, pero al final, a ver si funciona. Esos son estos son los errores que podéis ver y aprender de estos. Porque debería de comprobar mejor los niveles y trabajar desde el nivel el que está abajo y tener más margen. Esto es muy importante porque es muy cerca. No, eso fue un error y simplemente por suerte lo he conseguido. Esto no fue bien hecho. Así que puedes aprender de esto. Vamos a seguir un poco más. ¿Dónde estamos? Me he perdido mi... ¿Dónde estoy? A ver. Vale, esta. Vamos a elegir esta. Vale, estamos llegando a un nivel de soporte. Ahí. Vamos a verlo. Para que se ve. Aquí. Aquí estamos bien. Vale, está cruzando con este nivel. Pero, vale, metemos aquí 800. No, ya está, hay movimiento, entonces es una zona, no es solamente un nivel, como siempre digo, hay que construir varios niveles. Y entonces podemos ver, a ver. Vale, no veo de cerca, pero hay un par de cosas que coinciden ahí. Así que sí, hay un buen movimiento además. Así que nada, queda medio minuto y pues yo creo que estamos bien. Estamos llegando a un nivel de resistencia, pero sí que esta vela bastante larga, tiene potencial de incluso romper este nivel, que es la mitad del canal Dungeon, aquí, y lo hace. Así que nada, quedan 2 segundos y estamos. Perfecto, ya hemos llegado al goal de hoy, al objetivo de hoy. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, chicos. Espero que os haya gustado este proceso, esta sesión. Si es así, consideran suscribir, dejar un comentario y me gusta. Vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.